Hablaremos ahora del tema la colaboración con el ejercicio ilegal de la profesión. Un abogado no debe, desde una perspectiva ética, colaborar con alguien para que esa persona, ejerza la profesión legal si no tiene autorización para ello. No debemos olvidar que ejercer una profesión sin estar debidamente autorizado es una conducta delictiva. ¿Podría en alguna circunstancia un abogado autorizado al ejercicio de la profesión trabajar con alguien en un caso que no está admitido al ejercicio de la profesión? El Canon 33, que fue enmendado en el 2015, nos presenta la figura de la admisión por cortesía, también conocida como pro hac vice. No es una figura o concepto que exista desde el 2015, ha existido aquí por décadas, a lo largo del siglo XX, por ejemplo, y establece que un abogado admitido al ejercicio en los Estados Unidos, pero no aquí, podría participar aquí como representante legal de alguien en un proceso judicial, un proceso administrativo o un proceso de los que llamamos métodos alternos de solución de controversias, como por ejemplo un arbitraje, si obtiene un permiso para ello. Debe presentar una solicitud para ello. Y es una condición también importante que un abogado de aquí trabaje con esta persona en ese caso. Es decir, el abogado o abogada que viene de los Estados Unidos, para poder ser admitido en un asunto, en un proceso, por cortesía, debe trabajar, debe comparecer junto a un abogado admitido al ejercicio de la profesión localmente. El abogado o abogada admitido o admitida en los Estados Unidos también podría prestar servicios legales aquí bajo dos circunstancias adicionales. La primera es si es para su patrono, es decir, que esta persona le presta servicios legales única y exclusivamente a su patrono. Y la segunda, si hay alguna ley, por ejemplo una ley federal, que así lo permita, que una persona admitida al ejercicio de la profesión en los Estados Unidos pueda prestar unos servicios legales aquí. Quiero destacar dos cosas: que estos servicios legales que se prestan bajo la admisión por cortesía no pueden ser, número uno, para que la persona piense que puede ejercer la abogacía en cualquier asunto, o puede tener muchísimos casos aquí. Y número dos, que tampoco es una autorización indefinida en el tiempo para que esté ejerciendo la profesión aquí por vida. Son autorizaciones que se conceden para un asunto en específico. Pudiesen ser dos. Eso será algo que determinará el tribunal. Pudiesen ser tres casos o asuntos. Pero es algo particular, específico. De lo contrario, constituiría entonces una admisión para ejercer la profesión en el país, si se le permitiera ejercer, actuar como abogado, representar gente en todo tipo de casos, en todo tipo de tribunal, en todo tiempo. No es eso de lo que se trata. Entonces, pasemos ahora a un nuevo tema, que es el tema de la relación del abogado con la sociedad. Los abogados
tienen individualmente y colectivamente unas obligaciones con la sociedad en la que viven, en la que ejercen su profesión. Las obligaciones de carácter individual de los abogados existen independientemente de la faceta del área de la profesión en la que los abogados se desempeñen. Da igual si son jueces, registradores de la propiedad, notarios, fiscales, abogados de la defensa. Sus obligaciones con la sociedad son las mismas. Y esto también se extiende a el abogado como ciudadano, es decir, en el carácter personal. Sigue teniendo como individuo, como ciudadano, unas obligaciones en virtud de ser abogado con la sociedad. Y las obligaciones que son de tipo grupal, colectivo, se dan en función de dos aspectos o asuntos claves. El primero de ellos es que en este país la fe colectiva en la justicia es sumamente importante. Los abogados tienen la obligación como grupo, como colectivo, de trabajar para que el sistema judicial funcione de una manera eficaz, de que el sistema judicial adopte, abrace y haga efectiva esa fe colectiva del pueblo en la justicia. Y el segundo principio o aspecto fundamental de esa obligación social de carácter colectivo es que los abogados son los que administran el sistema judicial y deben velar como grupo, pero también individualmente, por supuesto, porque los procesos judiciales sean unos procesos en los que funcionen de la forma más excelsa, más competente posible. Veamos entonces la representación y los servicios legales a las personas indigentes. Los abogados tienen la obligación de colaborar, de trabajar hacia un fin. ¿Cuál es ese fin? Que las personas indigentes tengan acceso a la justicia, tengan acceso a la representación legal gratuita. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Primero, por ejemplo, apoyando a aquellas organizaciones o instituciones que prestan servicios legales gratuitos a indigentes. Y también prestando esos servicios el abogado o abogada. No que lo haga una institución que él o ella apoyan, sino que el abogado o abogada lo haga personalmente. Esto se puede hacer de dos maneras. Una es el trabajo conocido como el trabajo pro bono. Es un trabajo que el abogado hace para personas indigentes que no tienen la capacidad económica para pagar un abogado, y él generosamente brinda esos servicios de forma gratuita sin que nadie se lo pida, digamos alguna estructura gubernamental o un tribunal. No tiene que informarle a nadie ni darle cuentas a nadie de cuánto trabajo de esa naturaleza hace. O lo hace por su voluntad, de su corazón. Y también está el trabajo que llamamos mediante la designación o asignación de casos de oficio. Esto es porque un tribunal le requiere al abogado que preste estos servicios gratuitamente para un indigente. Esa es la diferencia. Esta obligación de prestar servicios gratuitos para los indigentes viene, según el Tribunal Supremo, del hecho de que, de conformidad con el Canon 38, los abogados son funcionarios del tribunal.
no son unos meros comerciantes del derecho, son, desde el momento en que juramentan la admisión a la profesión, ha dicho el Tribunal Supremo específicamente, ministros ordenados de la justicia. Por lo tanto, tienen esta obligación de atender a los más necesitados, especialmente, dice el código, aquellos acusados de delito. Ha dicho el Tribunal Supremo que el exigirle, requerirle a un abogado que preste servicios legales gratuitos para un indigente no constituye una violación de los derechos constitucionales de ese abogado. Es decir, una designación de abogado de oficio no adolece de vicios constitucionales. En el año 2018, el Tribunal Supremo aprobó un reglamento para la asignación de abogados y abogadas de oficio en casos civiles y en casos criminales. Desde antes hemos tenido anteriormente normas en cuanto a esto, además de la facultad que tienen los tribunales de hacer estas designaciones a aquellos abogados que hemos dicho ya que son sus funcionarios. Es decir, que esto no comienza en el 2018, pero es el momento a partir del cual tenemos el último reglamento sobre este asunto, que es el de mayor actualidad y vigencia. El reglamento establece que se podrá designar a un abogado en un caso criminal que no incluya la regla 6 para aquellos asuntos o casos que se entiende que incluyen cualquier proceso en el que se reconozca el derecho a la asistencia de abogado, incluida la primera apelación. En el ámbito civil, aplica la designación de abogado de oficio a aquellos procedimientos en los que se ha reconocido el derecho a la asignación de representación legal a una persona natural y a aquellos casos en los que están implicados o implicadas, debo decir, las necesidades fundamentales del ser humano. El reglamento establece que se va a hacer un banco de abogados, aquellos que están hábiles para ser designados de oficio, porque el propio reglamento establece que algunos abogados pueden estar exentos de formar parte del banco o que pueden ser excluidos de formar parte del banco. Y el reglamento entonces establece que para que una persona pueda contar con un abogado de oficio, deberá primero establecer, demostrar su indigencia. El reglamento establece que el abogado debe prestar un número de horas gratuitas si es llamado, si su nombre sale del banco, al año antes de poder tener derecho a ser compensado en los casos que lleve de oficio. Finalmente, les menciono que el reglamento establece que los abogados aceptarán las designaciones de oficio, salvo que puedan demostrar justa causa para no aceptar la misma al amparo de conformidad con las disposiciones de este reglamento.